Hay algo que suena completamente ridículo cuando lo escuchas por primera vez. Algo que, si alguien te lo dijera en la calle, probablemente girarías los ojos y seguirías caminando. Pero existe una posibilidad que quiero que consideres antes de cerrar este video. ¿Y si esa cosa tan absurda fuera exactamente lo que le falta a tu vida para cambiar de verdad? ¿Y si la diferencia entre donde estás ahora y donde quieres estar dependiera de algo tan simple, tan humano, tan cotidiano como una sonrisa? Sé lo que estás pensando. Ya escuchaste antes que la actitud importa. Ya te dijeron que pienses positivo, que visualices, que medites, que agradezcas. Y tal vez lo intentaste. Y tal vez funcionó un poco, o tal vez no funcionó nada. Y dejaste de creer que esas cosas sirven de algo. Lo entiendo perfectamente, pero hoy no vengo a hablarte de actitud en términos vagos ni de visualizaciones etéreas que nadie sabe cómo aplicar. Vengo a hablarte de algo concreto, algo que puedes hacer ahora mismo, algo que tu cuerpo ya sabe hacer desde que tenías 2 meses de vida, y algo que, cuando se usa de manera consciente e intencional, produce efectos que la ciencia ya no puede ignorar. Sonreír. Así de simple, así de absurdo, así de poderoso. Vamos a explorar esto juntos desde el principio, porque hay mucho más detrás de ese gesto que lo que imaginamos. Y al final de este video te voy a proponer algo. Un experimento de un solo día. Una prueba que no te cuesta dinero, no requiere ningún equipo especial, no te pide que cambies quién eres. Solo te pide que lo intentes una vez. Y si después de ese día no notas ninguna diferencia, no pierdes nada. Pero si notas algo, aunque sea pequeño, entonces habrás descubierto una de las herramientas más subestimadas que existen para transformar tu realidad. Empecemos por la ciencia, porque necesito que entiendas que esto no es magia ni misticismo. Lo que vamos a hablar tiene bases neurológicas sólidas, respaldadas por décadas de investigación en psicología, neurociencia y fisiología. Cuando sonríes, independientemente de si esa sonrisa es genuina o forzada, tu cerebro recibe una señal. Esa señal activa una cascada de reacciones químicas que incluyen la liberación de dopamina, serotonina y endorfinas. Estas 3 sustancias son conocidas como los neurotransmisores del bienestar, y su efecto combinado sobre el estado de ánimo, la energía y la percepción del mundo es profundo y medible. La dopamina es la molécula de la motivación y el placer. Cuando tienes dopamina fluyendo en tu cerebro, te sientes capaz, energizado, con ganas de actuar. La serotonina es el regulador del estado de ánimo por excelencia. Niveles bajos de serotonina están asociados con la depresión, la ansiedad y la sensación de que nada vale la pena. Niveles saludables de serotonina hacen que te sientas en paz, confiado, estable. Y las endorfinas son los analgésicos naturales del cuerpo. Las mismas moléculas que se liberan cuando haces ejercicio y sientes esa euforia post-entrenamiento, pero también cuando ríes, cuando disfrutas, cuando te conectas con algo que te genera alegría. Ahora fíjate en algo crucial que muchas personas no saben. El cerebro no distingue entre una sonrisa genuina y una sonrisa intencional. Para el sistema nervioso, el gesto físico de sonreír, ese movimiento de los músculos cigomáticos que elevan las comisuras de la boca, es suficiente para activar la cascada química. Lo demostró el psicólogo Fritz Strack en su famoso experimento de los años 80, en el que los participantes que sostenían un lápiz con los dientes, lo que forzaba la posición de sonrisa sin que se dieran cuenta, calificaban las tiras cómicas como más divertidas que quienes sostenían el lápiz con los labios, lo que producía la posición contraria. Esto significa algo enorme. Significa que tienes el poder de modificar tu química cerebral en cualquier momento. No tienes que esperar a que algo bueno suceda para sonreír. Puedes sonreír primero y dejar que tu cerebro construya el estado de ánimo que acompaña a esa expresión. Puedes invertir la ecuación que la mayoría de las personas usa, esa que dice que primero necesito razones para estar bien y después me voy a sentir bien. Tú puedes crear el sentirte bien primero y desde ahí construir las razones. Pero hay algo más, algo que va incluso más allá de la química cerebral.
Sonreír no solo te cambia a ti por dentro, también cambia cómo el mundo responde a ti. Y esto no es metafísica, es neurociencia social. Cuando sonríes genuinamente, algo que los investigadores llaman sonrisa de Duchenne, que involucra no solo los músculos de la boca, sino también los que rodean los ojos, las personas a tu alrededor tienen una respuesta automática. Sus neuronas espejo se activan. Sus cerebros replican involuntariamente algo de lo que tú estás transmitiendo. Se sienten más cómodas contigo, bajan la guardia, se abren a la posibilidad de conectar contigo de manera más profunda. ¿Y por qué importa esto en el contexto del dinero y la prosperidad? Porque el dinero no llega en soledad. El dinero, en casi todas sus formas, es el resultado de intercambios con otras personas, de negocios que se hacen, de oportunidades que se crean, de conexiones que se fortalecen. El dinero es el subproducto de relaciones humanas que funcionan. Y las relaciones humanas funcionan mejor cuando hay confianza, cuando hay calidez, cuando hay una energía que dice: soy accesible, soy confiable, estoy aquí contigo. Una persona que sonríe genuinamente transmite todo eso sin decir una sola palabra. Piensa en las personas que más éxito han tenido en sus vidas, en los negocios que crecieron, en los líderes que lograron mover masas, en los vendedores que cerraban trato tras trato. Casi sin excepción, estas personas tienen una presencia. Tienen algo que llama la atención, que genera confianza, que hace que quieras estar cerca de ellas y hacer cosas con ellas. Y parte central de esa presencia es la energía que proyectan. Una energía que no es arrogancia ni fingimiento, sino una calidad de atención y apertura que se manifiesta, entre otras cosas, a través de la cara, a través de los ojos, a través de esa sonrisa que dice: estoy bien, me alegra estar aquí, y me alegra que tú estés aquí también. Ahora quiero llevarte un poco más profundo, porque creo que la mayoría de los videos que hablan de este tema se quedan en la superficie. Hablan de positividad y de actitud sin explicar el mecanismo real que hace que estas cosas funcionen. Y el mecanismo real tiene que ver con algo que los neurocientíficos llaman el sistema de activación reticular, o SAR. El sistema de activación reticular es como un filtro gigante que tiene tu cerebro. Cada segundo, tu entorno te bombardea con millones de estímulos, colores, sonidos, temperatura, presión, movimientos. Si tu cerebro prestara atención a todos simultáneamente, colapsarías en segundos. Así que el SAR selecciona, filtra, decide qué llega a tu conciencia y qué se descarta. ¿Y cómo decide qué es relevante? En función de lo que tú consideras importante, en función de lo que estás buscando, esperando, anticipando. Si hoy compraste un carro rojo, de repente vas a ver carros rojos en todas partes. No es que hayan aparecido de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió es que tu SAR ahora los considera relevantes y te los muestra. Lo mismo ocurre con las oportunidades, con las coincidencias favorables, con las personas que pueden ayudarte a avanzar. Cuando tu estado interno es de expansión, de apertura, de bienestar, tu SAR está sintonizado en esa frecuencia y empieza a notar cosas que antes ignoraba. Oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente cerrada por el estrés o el miedo simplemente no procesaba. Sonreír, mantener una actitud de apertura y bienestar no es simplemente un truco para sentirte mejor. Es una forma de reprogramar el filtro con el que tu cerebro interpreta la realidad. Es una forma de decirle a tu sistema nervioso: estamos bien, estamos en modo expansión, pueden entrar las cosas buenas. Y cuando ese filtro cambia, tu percepción del mundo cambia. Y cuando tu percepción cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. La cadena de causa y efecto existe, pero empieza mucho más adentro de lo que la mayoría cree. Hay un concepto en física cuántica que se ha vuelto popular en los últimos años, aunque también bastante malinterpretado. Se trata del principio de que el observador afecta lo que observa. En el nivel subatómico, las partículas se comportan diferente cuando son observadas que cuando no lo son. Ahora bien,
Transpolar esto directamente a la vida cotidiana es un salto que la física no necesariamente respalda de manera literal. Pero hay algo en este principio que sí tiene un correlato real en la psicología y la conducta humana. La actitud con la que te acercas a algo cambia fundamentalmente lo que encuentras. Una persona que entra a una reunión de negocios convencida de que va a fracasar, tensa, con el cuerpo contraído, la mirada esquiva y la voz temblorosa, va a obtener resultados muy distintos de alguien que entra a esa misma reunión con confianza, con apertura, con una sonrisa genuina y una presencia que dice: estoy aquí y estoy listo. Las palabras pueden ser las mismas. El producto puede ser el mismo. La propuesta puede ser idéntica. Pero la forma en que esa propuesta es recibida por el otro lado de la mesa va a ser radicalmente diferente. Y esa diferencia puede significar el contrato firmado o el contrato perdido, la oportunidad aprovechada o la oportunidad desperdiciada. La energía que proyectas precede a tus palabras, y esa energía se forma mucho antes de que abras la boca. Se forma en los pensamientos que tienes mientras te preparas, en las emociones que cultivas o que abandonas, en la decisión consciente o inconsciente de abrirte o cerrarte al mundo. Sonreír es una de las formas más directas y poderosas de elegir la apertura. Es decir, con el cuerpo, antes de que las palabras lleguen: yo estoy disponible, yo estoy bien, yo estoy abierto a lo que venga. Ahora bien, alguien podría preguntar: ¿esto no es falso? ¿No es hipócrita sonreír cuando en realidad no me siento bien? Y es una pregunta válida, pero quiero que lo pienses desde otro ángulo. ¿Cuántas veces en tu vida hiciste algo que no te apetecía hacer, como levantarte temprano para ir al gimnasio, o empezar una tarea difícil, o llamar a alguien a quien necesitabas hablar, y después de hacerlo te sentiste mejor que antes? El cuerpo y la mente tienen una relación bidireccional. No siempre el pensamiento va primero y el cuerpo lo sigue. A veces el cuerpo puede ir primero y el pensamiento lo sigue. Eso no es hipocresía. Es inteligencia estratégica. Cuando usas tu cuerpo intencionalmente para crear un estado que todavía no tienes emocionalmente, estás usando una herramienta sofisticada que pocos dominan. Los actores profesionales lo hacen constantemente. Los atletas de élite lo hacen antes de cada competencia. Los cirujanos lo hacen antes de entrar al quirófano. Se preparan físicamente para el estado mental que necesitan, porque saben que el cuerpo no es solo el vehículo del pensamiento, sino su cofabricante. Quiero contarte algo que ocurre a nivel práctico cuando decides sonreír conscientemente en situaciones que normalmente te pondrían tenso. Imagina que estás en una situación económica difícil. Tienes facturas por pagar, ingresos insuficientes, deudas que se acumulan. Tu estado habitual en esas circunstancias es de contracción. El cuerpo se tensa. La mente entra en modo de escasez. Empiezas a filtrar la realidad a través del miedo. Y ese filtro del miedo hace algo muy específico. Te hace enfocarte en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que podría salir mal. Y ese enfoque genera decisiones defensivas, reactivas, contraídas. Decisiones que rara vez producen los resultados que necesitas. Ahora imagina que en ese mismo escenario, con esas mismas deudas y esa misma presión, decides deliberadamente no dejar que esa presión defina tu estado. Decides respirar profundo. Decides encontrar algo, lo que sea, por lo que puedas sentirte genuinamente agradecido hoy. Decides sonreír, aunque sea forzado al principio. Y desde ese estado, diferente aunque sea en un porcentaje pequeño del anterior, empiezas a pensar en soluciones. Empiezas a ver opciones que el miedo te había ocultado. Empiezas a actuar de manera diferente. Una de las grandes pensadoras del movimiento de autoayuda del siglo XX, Louise Hay, sostenía que el amor propio y la apertura interna son el terreno desde el cual florece la prosperidad, que uno no puede recibir lo que no cree merecer, y que el primer paso para cambiar la realidad exterior es cambiar la conversación que uno tiene consigo mismo por dentro. Esta idea,
que parecía romántica y vaga cuando fue popularizada, hoy encuentra respaldo en la neurociencia del autoconcepto. Lo que crees ser define el umbral de lo que permites en tu vida. Eso es lo que hace que este gesto aparentemente absurdo tenga tanta profundidad. No es que la sonrisa llame al dinero como si fuera magia, es que la sonrisa sostenida, practicada conscientemente, cambia tu autoconcepto. Te empieza a recordar a nivel celular que eres alguien que puede estar bien, que mereces estar bien, que el bienestar no es una recompensa que tienes que ganarte después de suficiente esfuerzo y dolor, sino un estado que puedes elegir hoy, ahora, con lo que tienes. Y cuando tu autoconcepto cambia, todo lo que emanas cambia. La manera en que entras a un cuarto, la manera en que hablas, la manera en que escuchas, la manera en que propones ideas, la manera en que manejas el rechazo, la manera en que percibes las oportunidades. Todo, porque todo lo que haces pasa a través del filtro de quién crees que eres. Ahora quiero hablarte de algo que me parece fascinante y que tiene que ver con la forma en que el estrés crónico afecta la capacidad de generar prosperidad. El estrés no es solo una sensación desagradable, es un estado fisiológico completo que tiene consecuencias medibles en el cuerpo y en la mente. Cuando estás bajo estrés crónico, tu cuerpo libera cortisol de manera constante. El cortisol en dosis normales es útil. Es la hormona que te despierta por la mañana, que te activa frente a un desafío real. Pero en dosis crónicas, el cortisol hace cosas devastadoras. Suprime el sistema inmunológico, daña la memoria y la capacidad de aprender, reduce la creatividad y la capacidad de resolver problemas complejos. Estrecha el campo de atención, haciendo que te enfoques en amenazas inmediatas y pierdas de vista el panorama general. Y esto último es particularmente destructivo para cualquiera que quiera avanzar en la vida, porque avanzar requiere exactamente lo contrario: amplitud de visión, creatividad, capacidad de pensar a largo plazo. Ahora bien, sonreír reduce los niveles de cortisol. Hay estudios que lo demuestran. Un estudio de la Universidad de Kansas, publicado en la revista Psychological Science, mostró que sonreír, incluso forzadamente, reduce la respuesta cardíaca y los niveles de estrés durante tareas desafiantes. No elimina el estrés, pero lo regula. Y esa regulación, esa diferencia entre el estrés que te paraliza y el estrés manejable que te activa sin bloquearte, puede significar la diferencia entre tomar buenas decisiones o malas decisiones en momentos clave. Los momentos clave de la vida financiera rara vez son los momentos en que todo está bien. Son los momentos en que algo no funciona, cuando hay presión, cuando hay que decidir bajo incertidumbre. Y en esos momentos, el estado interno con el que enfrentas la situación determina en gran medida la calidad de tus decisiones. Alguien que enfrenta una crisis financiera desde un estado de pánico va a tomar decisiones muy diferentes a alguien que enfrenta esa misma crisis desde un estado de calma activa, de apertura, de resiliencia. Y la diferencia entre esos dos estados puede construirse con herramientas tan simples como la respiración, el movimiento y sí, la sonrisa. Hay un concepto en la psicología positiva llamado expansión cognitiva. Se refiere al fenómeno por el cual las emociones positivas amplían el repertorio de pensamientos y acciones disponibles para una persona. La investigadora Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, dedicó décadas a estudiar este fenómeno con lo que llamó la teoría de la ampliación y construcción. Su conclusión es que las emociones positivas no son solo el resultado de que las cosas vayan bien, son también la causa de que las cosas empiecen a ir mejor. Cuando sientes emociones positivas, ves más opciones. Eres más creativo. Eres más resiliente. Eres más capaz de construir recursos, relaciones y habilidades que se acumulan y mejoran tu vida a largo plazo. Y esto crea un círculo virtuoso que la mayoría de las personas nunca consigue activar, porque esperan que las cosas mejoren para sentirse mejor, en lugar de sentirse mejor para que las cosas mejoren. Es el huevo o la gallina, pero con una diferencia crucial. Tú puedes elegir cuál va primero.
Puedes decidir que hoy, aunque nada haya cambiado todavía en el exterior, vas a cultivar un estado de apertura, de gratitud, de calma alegre, y desde ese estado empezar a mover las piezas. Ahora hablemos de algo muy concreto: la relación que la mayoría de las personas tiene con el dinero. Y cuando digo relación, lo digo en serio, como si el dinero fuera una persona. Porque desde el punto de vista de la psicología del comportamiento, las personas tratamos al dinero como si tuviera intención, como si nos buscara o nos evitara, como si pudiéramos merecerlo o no merecerlo. Y esa relación emocional con el dinero determina mucho de lo que nos ocurre en el plano financiero. Si tienes una relación de miedo con el dinero, si lo ves como algo escaso y difícil de conseguir, como algo que los demás tienen pero que a ti siempre se te escapa, entonces tu comportamiento financiero va a reflejar ese miedo. Vas a tomar decisiones desde la escasez. Vas a tener dificultad para negociar tu valor. Vas a sabotear inconscientemente las oportunidades que se presenten. No porque seas tonto ni incapaz, sino porque tu mente inconsciente está ejecutando un programa antiguo que dice que el dinero no es para ti, que es peligroso, que no se puede confiar en él, o que tú no mereces tenerlo. Estos programas se forman en la infancia. Se forman a partir de lo que escuchaste decir a tus padres sobre el dinero, a partir de lo que viviste en tu familia respecto a la prosperidad o la escasez, a partir de los mensajes que recibiste de tu cultura, tu religión, tu entorno social, y se instalan en el inconsciente con una fuerza enorme, porque el inconsciente no distingue entre lo que es verdad y lo que simplemente se repitió muchas veces. Reprogramar esos programas es un trabajo que requiere tiempo y consistencia. No es algo que se hace de un día para el otro, pero hay algo que sí puedes hacer hoy, inmediatamente, que empieza a interrumpir esos patrones antiguos, y es crear una nueva experiencia emocional en relación al dinero. Sonreír cuando piensas en el dinero. Sentirte bien, aunque sea brevemente, cuando imaginas la prosperidad. Tratar la abundancia como algo posible, como algo que tiene espacio en tu vida, como algo que puede llegar y quedarse. Suena ridículo, lo sé. Sonreírle al dinero, pero lo que estás haciendo cuando haces eso es crear una nueva asociación neuronal. Estás literalmente enseñándole a tu cerebro que la prosperidad está asociada con bienestar, no con miedo. Y esa asociación nueva, repetida una y otra vez, empieza a competir con las asociaciones viejas hasta que eventualmente las reemplaza. El cerebro humano tiene algo extraordinario: la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro llegaba a un punto de madurez y ya no cambiaba. Hoy sabemos que eso es completamente falso. El cerebro cambia constantemente, a cualquier edad, en respuesta a la experiencia. Nuevas neuronas se conectan. Conexiones antiguas se debilitan cuando no se usan. El cerebro que tenías hace 10 años es literalmente diferente del que tienes hoy. Y el cerebro que tendrás en 10 años puede ser fundamentalmente diferente del que tienes ahora, si decides alimentarlo con experiencias diferentes. Eso es lo que hacen las prácticas que parecen absurdas. Alimentan el cerebro con experiencias nuevas, crean conexiones nuevas, debilitan los caminos del miedo y la escasez y fortalecen los caminos de la apertura y la abundancia. Y todo eso ocurre a nivel neurológico, invisible para el ojo externo, pero profundamente real. Quiero hablarte ahora de algo que muchos no consideran cuando piensan en cómo atraer más prosperidad a su vida: la energía que irradias cuando estás con otras personas. Hay un campo de investigación en psicología social llamado contagio emocional. La idea es simple: las emociones se contagian, no metafóricamente, sino de manera literal y medible. Cuando estás cerca de alguien que está deprimido, tu propia energía baja. Cuando estás cerca de alguien entusiasta y positivo, tu energía sube. Esto ocurre a través de mecanismos múltiples: las neuronas espejo, las microexpresiones, los cambios en el tono de voz, el ritmo respiratorio, la postura corporal. Esto significa que tú eres una influencia constante en las personas que te rodean. Tu estado emocional no es privado, se transmite,
y la gente responde a lo que transmites, aunque no sea consciente de eso. Cuando llegas a una reunión, a una negociación, a un encuentro con un posible cliente o socio, llegas con una energía que precede a tus palabras. Y esa energía puede abrir o cerrar puertas antes de que digas ni una sola palabra. Una persona que irradia calma, confianza y apertura, que sonríe genuinamente y hace contacto visual sin tensión, que escucha con presencia real y responde con ecuanimidad. Esa persona tiene una influencia social que no se puede comprar ni fingir fácilmente. Se construye desde adentro, se construye desde el trabajo interno de elegir un estado y sostenerlo incluso cuando las circunstancias presionan en sentido contrario. Y el dinero, insisto en esto porque es fundamental, el dinero fluye a través de las personas, a través de las relaciones, a través de la confianza, a través de la credibilidad, a través de la percepción de valor que los demás tienen de ti. Y todo eso está profundamente influenciado por cómo te presentas al mundo emocionalmente, por la energía que llevas en el cuerpo, por la apertura o el cierre que proyectas. Permíteme contarte sobre un experimento mental que me parece revelador. Imagina a dos personas con exactamente las mismas habilidades, el mismo nivel educativo, la misma experiencia laboral, los mismos contactos. La única diferencia es esta. Una de ellas camina por la vida con tensión, con desconfianza, con la sensación de que el mundo es un lugar complicado y que todo requiere esfuerzo enorme. La otra camina con ligereza, con una apertura natural, con la sensación de que las cosas generalmente funcionan y que hay buenos momentos por venir. ¿Cuál de las dos crees que va a tener más oportunidades? ¿Cuál va a ser más recordada después de una reunión? ¿Cuál va a recibir más recomendaciones? ¿Cuál va a inspirar más confianza en sus clientes o empleadores? ¿Cuál va a persistir más frente a los obstáculos porque no los interpreta como confirmaciones de que el mundo está en su contra? La respuesta es obvia cuando lo ves así. Y la diferencia entre esas dos personas no es de habilidades ni de suerte. Es de estado interno, de la relación que tienen consigo mismas y con el mundo. Ahora bien, no quiero que pienses que estoy diciendo que basta con sonreír para que el dinero te llueva del cielo. Eso sería deshonesto y no tiene base en la realidad. Lo que estoy diciendo es algo más matizado y más poderoso. Sonreír de manera consciente, cultivar un estado de apertura y bienestar, aunque sea en medio de la adversidad, es una herramienta que mejora la calidad de tus decisiones, amplía tu percepción de las oportunidades disponibles, mejora la forma en que te relacionas con los demás y cambia gradualmente el programa inconsciente que define lo que crees posible para ti. Y eso, con el tiempo y con las acciones correctas, produce resultados concretos y medibles en la realidad financiera. La sonrisa no reemplaza el trabajo, no reemplaza la habilidad, ni el conocimiento, ni la estrategia, pero potencia todo eso, lo hace más efectivo, lo lleva más lejos. Y eso es lo que hace que esta herramienta aparentemente absurda sea tan poderosa. No es una alternativa al esfuerzo. Es el catalizador que hace que el esfuerzo produzca más. Hay algo más que quiero tocar, y tiene que ver con la manera en que percibes el tiempo y el proceso de construir prosperidad. Una de las razones por las que mucha gente desiste antes de ver resultados es que tiene expectativas de cambio inmediato en un proceso que es inherentemente gradual. La semilla no se convierte en árbol de un día para el otro. El músculo no se desarrolla con un solo entrenamiento. Y el estado interno de prosperidad, esa sensación de que las cosas fluyen, de que las oportunidades aparecen, de que el dinero circula en tu vida, tampoco se construye instantáneamente. Se construye momento a momento, decisión a decisión, elección a elección. Cada vez que decides sonreír en vez de fruncir el ceño, cada vez que eliges el agradecimiento en lugar de la queja, cada vez que te enfocas en lo que funciona en lugar de en lo que no. Cada una de esas microdecisiones es un ladrillo en el edificio de la prosperidad que estás construyendo. Invisible a corto plazo, pero irresistible a largo plazo. La impaciencia es uno de los mayores enemigos del progreso.
Y la impaciencia nace generalmente de estar demasiado enfocado en los resultados que todavía no llegaron, en lugar de confiar en el proceso y disfrutar el camino. Pero cuando cultivas un estado de bienestar genuino, cuando tu felicidad no depende de que el resultado llegue mañana, sino que existe en el proceso de hoy, entonces la impaciencia pierde su fuerza. Puedes mantener el curso sin que la ansiedad te desvíe. Eso es lo que hace que la práctica de sonreír conscientemente sea tan transformadora en un nivel profundo. No solo cambia tu química cerebral ahora mismo, también cambia tu relación con el tiempo, te instala más en el presente, te permite encontrar valor en el momento que estás viviendo, en lugar de vivir constantemente en la tensión entre el pasado que no fue como querías y el futuro que todavía no ha llegado. Y esa presencia, esa capacidad de estar plenamente en el ahora con apertura y ecuanimidad, es la base desde la cual se toman las mejores decisiones. Quiero hablarte ahora de algo que puede sonar filosófico, pero que tiene implicaciones muy prácticas. La diferencia entre un estado de necesidad y un estado de abundancia. Cuando estás en un estado de necesidad, cuando sientes que te falta algo y ese faltante define tu experiencia del momento, proyectas una energía que la mayoría de las personas percibe como tensión, urgencia, desesperación. Esa energía, aunque invisible, es poderosa y repele exactamente lo que buscas. Las personas que podrían ayudarte se sienten incómodas. Los clientes que podrían comprarte sienten que los estás usando. Los socios que podrían asociarse contigo dudan. En cambio, cuando estás en un estado de abundancia, cuando sientes que tienes suficiente para dar, que no necesitas que esto funcione para sobrevivir, que estás ofreciendo valor porque genuinamente lo tienes y quieres compartirlo, proyectas una energía completamente diferente. Una energía que atrae, que invita, que genera confianza. Y paradójicamente, es desde ese estado de no necesitar que las cosas llegan más fácilmente. Esto no significa que tengas que tener mucho dinero para estar en estado de abundancia. La abundancia es un estado interno, no una cifra bancaria. Puedes estar en estado de abundancia con poco, cuando reconoces el valor de lo que tienes, cuando aprecias las posibilidades que existen en tu vida, cuando te sientes agradecido por lo que funciona. Y puedes estar en estado de escasez con mucho, cuando siempre estás enfocado en lo que falta, en lo que podría perderse, en lo que no es suficiente. La sonrisa consciente, practicada regularmente, es una puerta de entrada al estado de abundancia. No es la única puerta, pero es una de las más accesibles, porque sonreír activa químicamente los estados emocionales asociados con el bienestar y la apertura. Y desde esos estados puedes elegir los pensamientos de abundancia más fácilmente. Puedes reconocer lo que tienes, puedes sentirte capaz y merecedor. Puedes actuar desde un lugar de fortaleza en lugar de miedo. Hay personas que han transformado su vida financiera sin cambiar sus circunstancias externas de manera inmediata. Han cambiado primero su estado interno y desde ahí han empezado a ver y aprovechar oportunidades que antes no percibían. Han mejorado sus relaciones y con eso su red de contactos. Han tomado mejores decisiones porque su mente estaba más clara. Han persistido más porque su motivación era más profunda. Y poco a poco, paso a paso, su realidad exterior ha empezado a reflejar su nueva realidad interior. No es un proceso instantáneo, no es un milagro, es una transformación genuina que requiere tiempo, práctica y un compromiso real. Pero empieza en un lugar que está al alcance de todos, el gesto de decidir, ahora mismo, que vas a cultivar un estado diferente. Quiero hablar también de una trampa muy común en la que caen las personas cuando empiezan a trabajar en su actitud y su estado interno. Es la trampa de la actitud performativa. La actuación de estar bien sin el trabajo real de construirlo. Personas que aprenden a sonreír en público, pero por dentro siguen con los mismos patrones de miedo y limitación. Que dicen las palabras correctas, pero su energía cuenta una historia diferente. Que adoptan los gestos de la prosperidad,
sin cambiar los programas internos que sabotean la prosperidad. Esto no funciona a largo plazo. La congruencia entre el interior y el exterior es fundamental. Y por eso lo que estoy proponiendo no es que finjas estar bien. Es que empieces a construir genuinamente ese estado desde adentro. La sonrisa es una herramienta, pero debe ir acompañada de trabajo interno real. De revisar qué crees sobre el dinero y por qué. De identificar los momentos en que el miedo te hace actuar en contra de tus propios intereses. De cultivar el agradecimiento no como una práctica superficial, sino como una exploración genuina de lo que ya funciona en tu vida. De tomar acción concreta hacia tus metas mientras mantienes un estado de apertura y confianza. La sonrisa es la puerta, no la casa entera. Abre la puerta, pero tienes que construir la casa. Entonces, ¿cómo se practica esto en la vida real? Quiero darte algo concreto, algo que puedas empezar a implementar hoy mismo. Lo primero es la sonrisa matutina. Cuando despiertes mañana, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en las cosas del día, antes de hacer nada, dedica 30 segundos a sonreír. Puede ser en la cama, en el espejo del baño, donde sea. 30 segundos de sonrisa consciente. Y mientras sonríes, piensa en algo, lo que sea, por lo que puedas sentirte genuinamente agradecido hoy. No tiene que ser algo grande. Un techo sobre tu cabeza, una taza de café, la persona que amas durmiendo cerca, el hecho de que hoy tienes una oportunidad nueva que ayer no existía. Algo. Lo segundo es lo que yo llamo el patrón de interrupción de la queja. La queja es el hábito que más energía roba y que menos produce. Cada vez que notas que estás quejándote, en voz alta o mentalmente, detente, respira y busca un ángulo diferente. No tienes que negar la realidad. Puedes reconocer que algo no está como quisieras y al mismo tiempo buscar lo que puedes hacer con eso, o lo que puedes aprender, o lo que de todas maneras funciona a tu alrededor. Lo tercero es la práctica de sonreír en las conversaciones importantes. Antes de hacer una llamada de negocios, antes de entrar a una reunión, antes de enviar un mensaje importante, detente un momento, sonríe, respira y entra desde ese estado. No solo mejorará cómo te sientes, mejorará cómo la otra persona te percibe y responde. Y lo cuarto es el diario de prosperidad. Al final del día, dedica 5 minutos a escribir 3 cosas que ocurrieron ese día que te acercan, aunque sea un poco, a la vida que quieres vivir. Pueden ser cosas pequeñas, una conversación interesante, una idea que tuviste, un momento de conexión genuina con alguien, un problema que resolviste. Documentar estas cosas redirige la atención de tu cerebro hacia las evidencias de progreso, en lugar de hacia las evidencias de estancamiento o fracaso. Y ese redireccionamiento, sostenido en el tiempo, cambia la narrativa que le cuentas a tu cerebro sobre tu vida. No es necesario hacer todo esto perfectamente desde el primer día. No es necesario que funcione al 100% en cada momento. Lo que importa es la dirección y la consistencia. Cada día que eliges practicar aunque sea un poco, estás construyendo algo que no se ve de inmediato, pero que se vuelve imparable con el tiempo. Hay una última cosa que quiero compartir contigo, y es sobre la relación entre el optimismo y el rendimiento financiero. Hay un estudio que me impresionó mucho cuando lo conocí. Se realizó con vendedores de seguros en Estados Unidos a lo largo de 2 años. Los investigadores midieron los niveles de optimismo de los vendedores al inicio del estudio usando un cuestionario validado. Luego siguieron sus ventas durante 2 años. El resultado fue sorprendente. Los vendedores con niveles altos de optimismo vendían en promedio un 37% más que los vendedores pesimistas del mismo equipo. No 37% más listos. No con 37% más experiencia, solo más optimistas. El investigador detrás de ese estudio era Martin Seligman, considerado el padre de la psicología positiva. Y lo que él encontró es que el optimismo no es solo una forma agradable de ver el mundo, es una ventaja competitiva real y medible.
Los optimistas persisten más cuando encuentran obstáculos, en lugar de interpretar el rechazo como una señal de que deben renunciar. Ven más opciones en cada situación, se recuperan más rápido de los fracasos y, crucialmente, transmiten una energía a los demás que facilita la conexión y la confianza. El optimismo no significa ignorar la realidad ni negar los problemas. Significa interpretar los problemas de una manera que conserve tu capacidad de actuar. Significa creer que aunque esto sea difícil ahora, puedo aprender de ello y mejorar. Significa tener una narrativa interna que te empodera en lugar de paralizarte. Y el optimismo se puede cultivar. No es una característica fija de la personalidad. Es un estilo explicativo que se puede aprender, practicar y fortalecer. Y una de las formas más inmediatas de comenzar a cultivarlo es, sí, a través del cuerpo, a través de la postura, a través de la respiración, a través de la decisión de sonreír incluso cuando no tienes razón evidente para hacerlo, y dejar que esa decisión vaya cambiando gradualmente la historia que te cuentas sobre quién eres y lo que es posible para ti. Llegamos al final y quiero pedirte que hagas una sola cosa. No te pido que cambies toda tu vida de un día para el otro. No te pido que dejes de ser realista. No te pido que ignores tus problemas ni que finjas que todo es perfecto cuando no lo es. Te pido que mañana, cuando te levantes, antes de que el día empiece a exigirte y a presionarte, te tomes 30 segundos para sonreír, para pensar en algo por lo que estés genuinamente agradecido, para decirte a ti mismo, con el cuerpo, que estás disponible para que las cosas buenas ocurran, para señalarle a tu sistema nervioso que hoy vas a operar desde la apertura en lugar del miedo. Y luego presta atención. Observa cómo eso afecta tus primeras interacciones del día. ¿Cómo afecta la calidad de tus pensamientos durante la mañana? ¿Cómo te hace sentir al tomar las primeras decisiones del día? No necesito que me creas ahora. Solo necesito que lo intentes una vez, una sola vez, con genuina intención. Y desde ahí, tú mismo decides si vale la pena seguir. Sonrío y el dinero me encuentra. Suena absurdo. Pero detrás de esa frase hay una verdad profunda sobre la relación entre tu estado interno y lo que tu vida puede producir. Una verdad que la ciencia respalda, que la experiencia de millones de personas confirma, y que está disponible para ti en este momento, sin costo alguno, sin necesidad de ningún recurso externo. Solo la decisión de empezar, solo la disposición de intentarlo una vez. Ese es el experimento. Y ese es el regalo que te ofrezco hoy. La prosperidad no siempre llega como un relámpago. A veces llega como una luz que se va encendiendo poco a poco, conforme vas eligiendo la apertura sobre el cierre, la gratitud sobre la queja, la confianza sobre el miedo. Y esa luz empieza, a menudo, con algo tan simple como una sonrisa que decides dar sin haber recibido nada todavía. Esa es la valentía que se necesita. Esa es la práctica que marca la diferencia. Y esa es la apuesta que te invito a hacer, porque creo que vale más de lo que imaginas. Hay una dimensión adicional de todo esto que raramente se menciona y que me parece crucial para que el cuadro esté completo. Se trata del impacto que tu estado emocional tiene no solo sobre tu desempeño individual, sino sobre el sistema más amplio en el que operas. Tu familia, tu equipo, tu comunidad, tu entorno laboral. Todo eso es un ecosistema que responde a lo que tú aportas. Cuando una persona en un hogar o en un equipo de trabajo decide cultivar consistentemente un estado de apertura y bienestar, esa decisión no queda contenida en esa persona. Se expande. Como dijimos antes, las emociones se contagian. Y cuando una persona decide ser el portador de calma, de optimismo, de confianza serena en un entorno que tiende al pánico o a la negatividad, esa persona se convierte en un ancla, en un punto de estabilidad que todos, conscientemente o no, empiezan a buscar. Y esa influencia tiene un valor enorme, un valor que tarde o temprano se traduce también en reconocimiento, en autoridad,
en posibilidades. Los líderes más efectivos no son necesariamente los más inteligentes ni los más experimentados. Son los que tienen una capacidad superior para mantener su propio estado emocional en momentos de presión y desde ahí influir positivamente en los demás. Eso no se aprende en una universidad. Se aprende en el trabajo interno, en la práctica diaria de elegir el estado que quieres habitar, incluso cuando el entorno conspira en dirección contraria. Y aquí hay algo que me parece particularmente valioso para la generación que hoy tiene más de 50 años y que quizás siente que el mejor tiempo ya pasó, que las oportunidades grandes son para los jóvenes, que la vida ya quedó definida y no hay mucho que cambiar. Eso es completamente falso, y los datos lo demuestran. Algunas de las trayectorias de prosperidad más sorprendentes de la historia ocurrieron en la segunda mitad de la vida. Personas que después de los 50, de los 60, de los 70, encontraron su propósito más claro, desarrollaron su mejor trabajo, construyeron su mayor impacto. ¿Por qué? Porque tenían algo que los jóvenes raramente tienen: perspectiva, experiencia, la sabiduría de haber sobrevivido a circunstancias difíciles y salido adelante. Y cuando esa experiencia se combina con un estado interno renovado, con la decisión de dejar de vivir desde el miedo o el cansancio y empezar a vivir desde la apertura y la gratitud, el resultado puede ser extraordinario. La edad no es un límite para la prosperidad. Los programas inconscientes de escasez son el límite. Y esos programas se pueden cambiar a cualquier edad, porque el cerebro nunca deja de ser plástico. Así que si estás en esa etapa de la vida en que sientes que hay menos tiempo, que las oportunidades son menores, que el cuerpo ya no acompaña como antes, te propongo que lo veas desde otro ángulo. El tiempo que tienes es exactamente el tiempo que tienes. La pregunta no es cuánto queda, sino qué vas a hacer con lo que hay. Y lo que puedes hacer empieza con un estado interno que te abre las puertas en lugar de cerrarlas, con la decisión de no cargar innecesariamente el peso de todos los años pasados, sino de aprovechar la sabiduría que te dieron y avanzar desde ahí con ligereza y con intención. La prosperidad no tiene fecha de caducidad, no tiene límite de edad, no distingue entre quien la busca desde los 20 años y quien la busca desde los 60. Lo que distingue es la energía con que se la busca, el estado interno desde el que se actúa, la apertura con que se recibe lo que llega. Y eso, de nuevo, empieza con algo tan absurdo y tan poderoso como decidir sonreír. El dinero te encuentra cuando te encuentras a ti mismo, cuando te encuentras en un estado de apertura genuina, de confianza en el proceso, de gratitud por lo que ya tienes y de expectativa positiva por lo que viene. Ese encuentro contigo mismo no sucede en el futuro, sucede ahora, en este momento, en la decisión que tomas en los próximos segundos de cómo vas a encarar el resto de este día. Pruébalo una sola vez, con toda la intención, con toda la honestidad, y presta atención a lo que ocurre.